Uno. Bienvenidos a la séptima Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Esta es la última entrevista de esta Expo que nos ha dado muchas sorpresas porque en esta ocasión se han tocado temas, pero muy controversiales, pero muy educativos y principalmente de todo lo que como humanos estamos sufriendo en este planeta, pero ha sido temas muy, muy interesantes, casi únicos vistos en este tipo de expo, que en vez de ser puros libros, ha sido aparte de libros, ha sido de temas importantes de los escritores que se han atrevido a tocar temas que no muchos realmente tocan por alguna u otra razón. Pero en esta ocasión tenemos una escritora española que se llama Cristina García Fernández, que escribió sobre los temas del cambio climático. Y en esta ocasión tenemos a una embajadora cultural de esta expo que se llama Luz María Ruiz, que es de Chile, que nos va a hacer el favor de presentar a nuestra escritora. Y tenemos como periodista principal haciendo las entrevistas a María Piña y teniendo como respaldo a Cristina Barcelona. Un aplauso por estar presente, la CEO de la Agencia Mundial de Prensa. Entre comillas, es mi jefa. Y porque yo soy el director de la Agencia Mundial de Prensa en Estados Unidos y soy el gerente de la América Latina. Y también María Piña es parte de la Agencia Mundial de Prensa, es la gerente del continente europeo de la Agencia Mundial de Prensa. Se puede decir que parte del Estado Mayor periodístico de la Agencia Mundial de Prensa está presente en esta entrevista. Y es un honor que estemos el continente americano y el continente europeo, representado a la Agencia Mundial de Prensa, en el caso, en mi nombre y también María Piña, y tener a nuestra CEO, que es Cristina Barcelona, y nuestra coordinadora de la Expo Literaria, que es parte también de la Agencia Mundial de Prensa y de Radio Nuestra América, a Luz Marisol Paredes. Entonces, tenemos un fuerte grupo de periodistas presentes para poder hacer la entrevista a nuestra distinguida escritora Cristina García Fernández. María Ruiz, escritora desde Chile, nuestra embajadora cultural, y ella nos va a hacer el honor de presentar a Cristina García. Luz María Ruiz, adelante, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, don Armando. Muy buenos días, buenas tardes. Cordial saludo para todos los que se conectan y sintonizan en este momento, en este ya último día de esta séptima Expo Literaria. Agradecida también por este placer de poder acompañarles y con esta escritora muy importante que tenemos hoy. Bueno, les saludo desde Santiago de Chile. Nuestra escritora de hoy ya tiene un libro que se llama Impactos Sociales del Cambio Climático. Un tremendo tema, muy importante. Ella es Cristina García Fernández, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM y directora del Máster en la Unión Europea y el Mediterráneo, de la UCM también. Em, Desde que presentó su tesis doctoral, El cambio climático, un estudio económico, ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la mitigación y adaptación al cambio climático. No quiero extenderme demasiado con su currículum o trayectoria laboral, pero bueno, le vamos a hacer varias preguntas, consultas que ella también nos va a ir dilucidando a lo largo de esta conversación. Ella colabora en diversos proyectos de investigación del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación en los ámbitos de innovación educativa para el cambio climático, algo muy importante. También ha colaborado con la Universidad de California en Los Ángeles en diversos proyectos y, y proyectos centrados en las comunidades más vulnerables al cambio climático en el estado de California, ¿ya? Asesorado en la elaboración de los planes de adaptación al cambio climático del estado de California y del sur de California también. Así es que le damos una muy cordial bienvenida a Cristina García Fernández. Un gusto conocerla a través de la distancia y compartir todo su saber. Adelante, Cristina. Hola, buenas noches a todos desde Madrid. Buenos días y buenas tardes a otros países. Muchísimas gracias, Luz María, por esta estupenda presentación. Gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias a la organización, a nuestro director Armando y a
nuestra CEO Cristina Barcelona y, por supuesto, a nuestra querida Luz Marisol Paredes. Primero de todo, decir que he seguido todo lo que he podido esta 7ª Expo literaria. Ha sido un auténtico placer y un auténtico gusto. Todo lo que he podido, pues lo he intentado estar presente e intervenir. Y me he quedado sorprendidísima de grandes testimonios y grandes escritores que se han presentado aquí. O sea que bueno, pues muy agradecida y muy satisfecha y muy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en tema y paso los micrófonos a nuestra distinguida periodista María Piña para que pueda empezar a hacer las preguntas de rigor a nuestra Cristina García Fernández. Adelante, María, los micrófonos son suyos. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes o buenos días. Yo antes de nada sí que quisiera dar las gracias a nuestro director, don Armando, de nuestra América Online Radio y por supuesto a nuestra CEO, la señora Cristina Barcelona, por el honor que me hacen de poder ser partícipe en esta entrevista a esta gran mujer defensora de la justicia social en el tema del cambio climático como lo es Cristina García Fernández. Buenas noches también, mi querida Marisol, Mía, Paco, Luz María, Rona, toda la gente que está conectada. Gracias de verdad por sumarse a este cierre de entrevistas con una gran personalidad a la que tengo el honor de que esta noche voy a poder entrevistarse algunas preguntas, pero yo sí que quisiera, yo estuve viendo un poco, intentando en materia, como dice nuestro director, Cristina, un libro muy interesante. Un libro, he estado viendo entrevistas tuyas, te he estado siguiendo, me he maravillado con lo que he conocido sobre ti y sobre todo con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el libro, a mí me gustaría, si me permite nuestro señor director, Luz Marisol como coordinadora y nuestra señora CEO, Cristina, sí que leer un poco la sinopsis de este libro, ¿no? Para que algunas personas que aún no lo hayan leído, pues entremos en materia antes de las preguntas. Impactos sociales del cambio climático. Migraciones, desigualdad, pobreza y conflictos exacerbados como consecuencia de las alteraciones medioambientales. El cambio climático, dices en tu sinopsis de este libro, tiene un origen antropogénico que hoy en día es indiscutible. Desde hace más de un siglo se observa en el clima que el clima está cambiando a un ritmo que no tiene precedentes. La quema de combustibles fósiles, así como la demanda de energía sin límites de los países desarrollados y sus hábitos de consumo, han hecho que se generen emisiones adicionales de gases que antes estaban en equilibrio en nuestro sistema climático. Las consecuencias en nuestras sociedades cada vez son más relevantes. La pobreza, la desigualdad, las migraciones o los conflictos que se ven exacerbados por los impactos de la variabilidad climática causada por el ser humano. A lo largo de estas páginas se analizarán estos aspectos y por qué son cruciales el compromiso y la fuerza de toda la comunidad internacional. Palabra clave. Sin ellos, nuestras sociedades están abocadas a una vida de muy baja calidad. Los impactos ya son visibles y las generaciones venideras tendrán que asumir unos riesgos que no les corresponden. Cristina, y ahí va mi primera pregunta. Quería leer la sinopsis de tu libro porque es importante, los temas que tocas son fundamentales y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué consecuencias sociales se destacan como resultado de la variabilidad climática causada por nosotros, los seres humanos? Y por supuesto, también voy a agregar otra pregunta. Desde tu perspectiva como autora, ¿qué importancia tiene la discusión de estos temas en la actualidad? Y si crees que se hace lo suficiente a este respecto desde la comunidad internacional. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por leer la sinopsis, María, y has dado en el clavo. Voy a empezar por lo último. ¿Qué creo que se está haciendo? ¿Se está haciendo suficiente? No, rotundo. La comunidad internacional lleva muchos años ya, fíjate, las cuestiones del cambio climático se conocen desde hace más de un siglo, desde que a finales del siglo XIX hubo un sueco que luego fue premio Nobel de Química, que ya predijo que los gases de efecto invernadero y la acumulación de estos en la atmósfera estaban causando ya un calentamiento de la Tierra.
desde entonces y hasta ahora ha pasado muchísimo tiempo. Antes de eso hubo una revolución industrial que fue quizás el primer síntoma de que ya estaba produciéndose algo, ¿no? de que ya la contaminación era excesiva, de que había una emisión excesiva de este tipo de gases, pero hasta hace relativamente poco tiempo no se le ha dado importancia. Quizás nos tendríamos que remontar a los años 70, cuando empezaron las primeras cumbres sobre sostenibilidad, sobre clima, en fin, sobre medio ambiente en general, pero yo creo que es a raíz de que nace el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que fue allá por el año 88, 90, cuando realmente empiezan ellos a dar la voz de alarma. Esto es un panel de científicos, y empiezan a dar la voz de alarma sobre que realmente está ocurriendo algo y que la Tierra se está calentando y que debemos hacer cosas, ¿no? Tristemente, yo soy de la opinión, porque como tú bien has dicho, llevo muchos años, desde los años 90, investigando en esto, desde que leí la tesis doctoral, pues en el año ya 98, no he parado de investigar y de escribir y de publicar, pero tristemente creo que no se hace lo suficiente. Hoy por hoy, fijaros, ahora acaba de terminar la última cumbre del clima, la COP28, que se ha desarrollado en Dubái, curiosamente en Dubái, un país, pues eso, productor de petróleo. A lo largo de todas estas 28 cumbres del clima que se engloban dentro del marco de las Naciones Unidas, sí que debo decir, y es mi opinión, que se podían haber hecho muchísimas más cosas, ¿no? ¿Por qué la comunidad internacional, que es lo que tú acabas de leer, María, y lo reivindico, no hace más ante un problema que, como yo empiezo diciendo en el libro, es el primer o el primordial desafío que enfrenta el ser humano? Porque tenemos muchísimos problemas los seres humanos, lo estamos viendo hoy en día, fijaros, con conflictos, con guerras espantosas, ¿no? Con muertes, bueno, en fin, de todo, hemos pasado pandemias también. Pero es que el calentamiento global, sin menospreciar ninguna de las cuestiones que acabo de nombrar, es el gran desafío que ha llegado, como dicen, ha llegado para quedarse y no tiene fecha de caducidad. Es decir, en el último siglo, el calentamiento, la Tierra se ha calentado, según los científicos, 1,3 grados centígrados. Pero ya no es tanto ese valor que acabo de dar o ese dato, sino el ritmo al cual se está calentando la Tierra. Cada vez se está calentando a un ritmo más rápido. Hace miles de años se calentaba, es lo que hablamos de la variabilidad climática, ¿no? Y luego venía una glaciación y se enfriaba y luego venía... Pero tardaba en calentarse miles de años. Ahora, en un siglo, se ha calentado, aumentado 1,3 grados, ¿no? Y las predicciones son bastante pesimistas, en el sentido de que el ritmo de avance, y este ritmo va a ser cada vez mayor, ya lo predicen los científicos, ya lo vemos siempre, bueno, pues en los modelos climáticos que más o menos todos conocemos, ¿no? Con esos escenarios de que vemos la Tierra y los distintos países en color rojo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ante este escenario, la comunidad internacional, mi opinión es que no está haciendo lo suficiente, ni muchísimo menos, porque si estuviera haciendo lo suficiente, esto se estaría solucionando. Yo en el libro hablo de mitigación, hablo de adaptación, hablo de soluciones. Quien quiera conocerlo puede leerse el libro y aquí podemos comentar cosas también, pero lo triste es que en 28 cumbres del clima no se ha llegado a establecer unas metas precisas de emisiones concretas y, repito, y específicas, país por país, que delimiten, que ralenticen y que paren en la medida de lo posible este proceso. A lo largo de las distintas cumbres se ha hablado de parar, o sea, poner límites de temperatura, como el Tratado de París, de que la temperatura que no aumente más de 2 grados, etcétera, etcétera, cosas que hemos oído, pero no se establecen límites y además límites vinculantes, ¿no? Precisos, país por país. Esto es muy importante porque a esto me refiero y en el libro está, y es que las cumbres del clima son boicoteadas.
son boicoteadas por los lobbies, por las grandes empresas energéticas, por las grandes empresas petrolíferas, gasísticas, en fin, por las grandes empresas que son las que, bueno, dominan este mundo de los combustibles fósiles y son las que más contaminan, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasa la comunidad internacional en esto? Porque hay bloqueos, porque a las cumbres del clima se mandan delegaciones que bloquean las negociaciones, simplemente, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes retos, que mientras esto no pare, estos bloqueos, hay mucha casuística, podemos hablar luego si queréis, pero mientras esto no pare realmente, pues no vamos a encontrar una solución a nivel global y a nivel vinculante, ¿no? Mira, sí, Sí. disculpa, justamente eso que estás diciendo me hace acordar cuando yo estudiaba la carrera de periodismo hace unos años ya. Cuando íbamos con esa ilusión a las aulas a aprender y teníamos esa curiosidad propia de la edad, del anhelo de salvar el mundo, ¿no? Voy a ser periodista para decir lo que está mal, para darle voz a lo que no tienen voz y tal. Entonces, yo recuerdo que un profesor nos decía, tienen que tener mucho cuidado, saber qué están estudiando, que sí que es verdad que es el cuarto poder, y que quien tiene la información tiene el poder, pero recuerden que siempre van a existir los intereses políticos y económicos, cosa que lo veo tan claro en el tema que estamos tocando esta noche, Cristina. Hablas de los lobbies, hablas de esos bloqueos, y yo pienso que es muy complicado, y no quiero ser tampoco pesimista ni mucho menos, pero creo que es muy complicado que se alcance una solución cuando los mismos que están contaminando están supuestamente, y corrígeme por favor, que no es mi campo, están a la cara visible, ¿no? De cara a la galería, están como patrocinando, colaborando, invirtiendo, entre comillas, cuando después están bloqueando con esos lobbies para que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque son sus intereses económicos y políticos. Y en esta línea te quiero también hacer la siguiente pregunta. Y lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que el papel que están desempeñando los países desarrollados con sus hábitos de consumo en relación al cambio climático están yendo acorde a lo que se necesitaría? Te respondo a las dos. En cuanto a la primera pregunta, totalmente de acuerdo. Las empresas que más contaminan son las empresas que están patrocinando esas cumbres, son las empresas que están poniendo el dinero encima de la mesa, son las empresas que están haciendo el greenwashing, es decir, están haciendo un poco una apología de la sostenibilidad, de que son sostenibles, pero están contaminando como las que más, porque son productoras y son consumidoras en sus métodos productivos de combustibles fósiles. Y al mismo tiempo son las que, como decíamos, mandan esas delegaciones y esos lobbies para bloquear cualquier tipo de solución y cualquier tipo de negociación en pro de la mejora del clima. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, María, el modelo de consumo es de consumismo feroz, ahí lo digo, es decir, es un modelo de consumo tradicional que tiene que cambiar. Afortunadamente ya llevamos unos años con una cierta transición a energías renovables y a métodos de consumo y de producción, más que de consumo, de producción más eficientes a nivel energético, pero todavía queda pues, una larga trayectoria por recorrer. Todavía los combustibles fósiles están ahí, todavía se subvencionan en los combustibles fósiles, que ahora en esta última cumbre ya habían dicho que esto se va a dejar de hacer. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque esta última cumbre tampoco ha sido demasiado determinante en absoluto. Yo esperaba otra cosa y la verdad que estoy bastante decepcionada, ¿no?, con las resoluciones que se han tomado, porque nos han tomado soluciones concretas y específicas de emisiones, digamos, vinculantes por país, ¿no? Entonces se ha divagado, ¿no?, como siempre. Entonces, claro, el modelo de consumo tiene que cambiar. Este modelo de consumo consumista, feroz, de los países desarrollados, porque somos justamente los países más desarrollados los que hemos generado este modelo y este patrón de consumo y este patrón de producción,
si esto no para, esto no va a cambiar, porque, como digo, el ritmo de avance del cambio climático está ahí y no lo va a parar nadie. Hay que mitigar, hay que tomar soluciones mucho más concretas, mucho más vinculantes, que vinculen a todos los países, que paren el proceso, ¿no? Y es cuando se podrá hacer algo, al menos ralentizar el proceso. Lo que dice el IPCC, que son los científicos, es que incluso la neutralidad climática, que es de lo que se habla ahora, es decir, de emisiones netas cero, es decir, emisiones acorde con la absorción de los sumideros naturales, incluso eso ya no es seguro. Esa solución ya no es segura. Es decir, está muy bien que intentemos que las emisiones, que haya neutralidad climática, es decir, no emitir más de lo que la Tierra puede absorber, eso está estupendamente, pero ya los científicos están diciendo que eso ya no es seguro. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, es decir, ¿que esto va a seguir avanzando? Sí, pero hay que ralentizarlo. Hay que ralentizarlo y eso, ahí tenemos que tomar partido todos y cada uno, todos los países y todas las comunidades, ¿no? Y mientras haya bloqueos de este tipo, pues nada se podrá hacer. Has hablado antes de un tema que me gustaría también recalcar y ahora si quieres me hacéis más preguntas, que es la cuestión de la migración, ¿no? Una de las cosas que es incomprensible es que la comunidad internacional no haga nada por los migrantes climáticos. Cada vez hay más desplazamientos por motivos climáticos. El número de desplazamientos internos por motivos climáticos supera en mucho a los desplazamientos por conflictos, por guerras. Esto mucha gente pues no se ha parado, no lo saben, porque tampoco nos dan los datos y tampoco, digamos, las instituciones, la clase política o aquellos que deben comunicarnos estas cosas no nos dan los datos concretos. Pero los últimos datos, incluidos los desplazamientos ya de la guerra de Ucrania-Rusia, no digo los últimos datos que manejo porque lo de Oriente Próximo no tengo los datos, porque es un conflicto muy reciente, pero contando con los 17 millones de desplazamientos de ucranianos que ha habido por el conflicto Rusia-Ucrania, a día de hoy los desplazamientos por clima, por cambio climático, superan a los desplazamientos por conflictos. Y nada se hace por los migrantes climáticos. Es decir, ¿cuál es el problema? Que hay un vacío legal tremendo. Los migrantes climáticos no tienen protección bajo el derecho internacional, no tienen derecho al asilo, no tienen derecho al refugio, cosa que otros migrantes, por motivos de persecución, sea política, sea por nacionalidad, religión, etcétera, sí la tienen. No debería haber distintas categorías de migrantes y, sin embargo, la comunidad internacional está permitiendo que haya distintas categorías de migrantes. Por desgracia hay migrantes, por desgracia hay conflictos, por desgracia hay persecuciones, por desgracia tenemos el problema del cambio climático, pero todos deberían tener derecho al refugio, derecho al asilo, derecho legal, es decir, que los países de acogida deberían acogerlos de forma legal y, sin embargo, el migrante climático no tiene cabida en el derecho internacional porque no se ajusta al Estatuto de los Refugiados del año 51, donde dice que los migrantes o los desplazados tienen derecho al asilo aquellos donde hay un motivo de persecución. Pero claro, el migrante climático lo que dicen es que nadie le persigue, ¿no? No hay un perseguidor, no hay un motivo político, no hay una guerra, no hay un conflicto, con lo cual hay un vacío, hay un limbo, hay un vacío legal de millones y millones de personas que se desplazan todos los días y que no tienen ningún derecho al asilo. Esto es uno de los temas que comento en el libro, como muchos otros con los que puedo enlazar. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto o comento otras cosas. Pues yo iba a seguir con el permiso de mis compañeros y compañeras aquí presentes. Gracias, te has adelantado porque era mi siguiente pregunta. Y sobre todo, como comunicadora, me sorprende, yo desconocí este dato, o sea, te lo tengo que confesar que desconocí el dato, y me sorprende y recaigo una vez más en esos intereses
políticos, económicos, de cierto poder de la sociedad, de medios de comunicación también, ¿por qué no decirlo? Y me sorprendió el dato que decías, porque que ya que haya tantas migraciones, que creo que hablabas de un 32 millones, unos milloncitos más que los migrantes por otras causas, como las que mencionas, ¿no? Yo estoy ahora mismo haciendo un curso justamente de tema de asilo, de tema de refugiados, de las leyes, cómo van, y te puedo asegurar que me he leído un montón de leyes, de artículos, no soy abogada, pero me he leído como don Armando, pero me he leído artículos, me he leído, estaba estudiando todo el tema del tema de refugiados y te puedo confesar que no vi, o sea, aún no he visto nada que hable de los refugiados climáticos. Entonces, me ha sorprendido grandemente estas cifras y ver que tampoco se le da, hablando mal y pronto, bombo en los medios de comunicación, porque si nos retrotraemos otra vez a los intereses, no interesa, valga la redundancia. Entonces, me ha sorprendido y te quiero preguntar en esa línea, si crees que, primero, dos preguntas, me surgió la duda y te la quiero trasladar, de si tienes los datos, si en España, cuántos de esos refugiados o que piden ese asilo como refugiado climático tenemos en España. Y segundo, si crees que hay, no hablando la palabra mal y pronto, un complot de los países en que haya ese vacío legal, ese limbo en que por ejemplo, no se pueden acoger. Porque también decías en una entrevista que dabas en la Complutense, en una conferencia, perdón, y hablabas de que hay muchas migraciones, además en el mismo país, porque la tierra no da los frutos, porque el cambio es tan visible y tan obvio que tienen que irse, no solamente por conflictos de guerra, sino porque hay inundaciones, porque la tierra no da, porque no están seguros dónde están y tienen que buscarse la vida. Entonces, ¿crees que además de ese vacío legal no importa, no hay ningún afán de interés por proteger este tipo de refugiados, por darle ese amparo legal? Muchas gracias por tus preguntas. Creo que hay muy poco interés en dar ese amparo al refugiado climático o al migrante climático, como yo les llamo migrantes porque, claro, no son refugiados legalmente, ¿no? Hay muchas discusiones con abogados internacionalistas entre países, etcétera. Se están haciendo cosas, no digo que no se haga nada, pero la conclusión es que el derecho internacional no lo recoge. Creo que es, como decimos aquí en España, abrir ese melón sería, fíjate, complicadísimo, porque sería abrir un espacio a millones, como estamos hablando, y muy bien has dicho el dato, a millones de refugiados, además, por motivos climáticos, que habría que dar asilo. Entonces, es como decimos aquí, eso es un melón que abrirlo no le interesa a nadie, porque si ya es complicado y ya tenemos problemas y es complicado dar asilo a los migrantes o a los desplazados, vamos a llamarlos, que huyen de sus países, de sus territorios por religión, por nacionalidad, por conflictos, por guerras, por persecución política, si ya eso es complicado, imaginémonos acoger a 32 millones más de personas que están desplazándose por motivos climáticos, ¿vale? Esto es una de las cuestiones que me estás preguntando. La mayor parte de los desplazamientos que existen son desplazamientos internos. Lo que me preguntas de España, no hay datos concretos porque hay una institución que es el Centro de Monitoreo de Datos Internos, que es el que aproximadamente puede recoger los datos tanto por clima como por desastres, y lo que recoge son desplazamientos internos, es decir, dentro de los propios países, número de desplazamientos. No existen a día de hoy datos concretos sobre desplazamientos que cruzan las fronteras internacionales. Esto es complicadísimo. Entonces, yo estoy ahora en un proyecto que estoy con unos compañeros y compañeras sobre Senegal y nos hemos vuelto locos para ver cuáles son
los datos sobre senegaleses que vienen a España, que hay muchísimos. España es el segundo país de acogida de personas de Senegal, ¿no? Pero buscar datos, etcétera, nos está costando muchísimo. Por eso te comento esto, ¿no? La cuestión de Cristina, los disculpa un desplazamientos... momentito, se me está alzando la mano. Disculpa que Los te dos. interrumpa. Benedicto. No, perdón Sí. por interrumpir, es que tenemos poco tiempo Cristina Barcelona quiere hablar y yo quiero hacer un pequeño comentario y abrimos Perdón, al público las entrevistas. No, perdón. cuidado, nada más que ya empiezo a ver manitas Perdón, por todos lados. perdón. Perdón, y María, volvemos contigo. Están muy Perdón. buenas preguntas, yo también tengo como 50, pero eso es tema para otro libro. Sí, sí, Cristina sí, sí. Barcelona, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina. Un placer estar contigo y pronto vamos a estar juntas porque te tengo una entrevista pendiente. ¿Qué tal? Encantada, Mira, Cristina. acabo de escuchar este tema sobre los migrantes climáticos, ¿no? Y tú también has tocado un tema que habla sobre que lamentablemente los migrantes climáticos no existen para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Y es verdad, no existe. Solamente existe dos estatus, refugiado y asilado, que es completamente diferente. Quien te habla ha trabajado en el año 90 en los altos comisionados de las Naciones Unidas en el ACNUR y conozco perfectamente esa situación. Inclusive conozco perfectamente qué hacer para buscar el estatus de refugiado y cómo hacer para buscar el estatus de asilado, que no es lo mismo. Y efectivamente no existe en ningún momento hasta la fecha, por intereses diversos, que tú muy bien ya los conoces, ese estatus que se le pueda dar a una persona de refugiado por migrante climático o de asilado por migrante climático. No existe y veo que no hay mucho interés. No hay mucho interés realmente. ¿Por qué? Porque si bien, como tú misma dices, ¿no? Conseguir ya un estatus, ya sea de refugiado o de asilado, es bastante oneroso. Tienen que pasar muchas cosas porque como refugiados se les pide como una especie de declaratoria jurada de que lo que está, que los motivos que los sacan del país a esa persona son porque su vida está expuesta al peligro. O sea, Exacto. ni siquiera es porque no tengo que comer, porque sinceramente a mí me tocaba validar muchas veces esos estatus y lamentablemente no tenía yo en la hojita que me diga, por ejemplo, que porque una persona viene de Venezuela y no tiene que comer, esa es una situación para darles estatus de refugiado, no. Tenían que demostrarnos, o de Cuba, por ejemplo, tenían que demostrar que su vida estaba en flagrante delito. De otra manera no se podía. Entonces, si esto va así, porque hay mucha gente inclusive que está en muchas partes del mundo que dicen yo soy asilado, cuando tampoco lo son. Simplemente son refugiados. Y los refugiados tienen un estatus que dura varios años. Y puede durar años para que te den la condición inclusive de refugiado. Y es más, inclusive para ser asilado. Y cuando no cumples con esos requerimientos, porque se hace una investigación profusa en el país de origen donde supuestamente tu vida peligra, porque muchas veces lamentablemente la gente también se inventa situaciones para conseguir cualquiera de los estatus, porque te da beneficios. Cuando uno está como asilado, perdón, cuando uno opta por un refugio, por ser refugiado, las Naciones Unidas te hace una paga, hay una paga por eso, o sea, te paga, te consiguen trabajo, te consiguen vivienda, y todo eso, y si tienes familia, pues te ayudan con tu familia y tal. Y cuando eres asilado político, con mayor razón, tienes tienes mayores tratamientos de cuidado y todo lo demás. Y no existe eso. Alguna vez hemos tocado con esos temas porque el cambio climático, si bien ahora se escucha como si estuviera en tendencia, como tú bien lo dices, esto viene desde la época de los años 70, ¿no? De los años 70 ya viene hablándose de estos temas, pero lamentablemente caían en saco roto. Y hoy en día tú dices algo que a mí me conmueve muchísimo, y es lo que yo siempre digo, ¿no? Hay mucho discurso, pero nada de acción. Porque se dice muchas cosas, hay muchas cumbres interesantes, entre comillas, con un despliegue importantísimo, inclusive de medios, pero no hay acciones, no se toman acciones. Yo he leído tu libro, que me parece sinceramente muy importante, muy interesante. Yo creo Gracias. que todos debemos de tenerlos porque no se trata, aquí no es un tema solamente de desastres naturales, que si hay mucho fuego, que si hay mucho calor, no se trata solamente de eso, esto realmente es gravísimo. Y yo creo que esto le estamos heredando a nuestros nietos.
y esto es muy triste, porque les estamos dejando a ellos una responsabilidad que realmente en estos momentos nos compete a nosotros, en estos momentos. Y como yo he leído tu libro, también he podido llegar a una conclusión, y es que esperanzas pocas, ¿no? Sí. Esperanzas pocas. Gracias, Cristina. Señor director, con usted la pauta. Muchas gracias. Voy a Cristina. pasar los micrófonos allá al público, pero antes, a los principios de las cumbres climáticas, era muy fácil o muy sencillo o muy, no sé cómo decirlo, echarle la culpa a alguien. Y no me acuerdo, era un actor famoso que dijo, los culpables son esta banderita, que es la de mi país, esta banderita, y sacó la de la Unión Soviética. Y estas dos banderitas son los culpables de todo lo que pasa. Se me hizo como que es muy fácil tirar a la pedrada a los grandes, pero los chicos son los que muchas veces mucho más contaminan. Uno puede ir a cualquier país, perdón, por Latinoamérica, y los ríos contaminados y la gente tira basura y avienta toda la basura con todos los contaminantes, lo avienta al río y ahí usted se los lleve, etcétera, etcétera. Entonces, sabes que los países chicos son muchos son culpables de gran parte de la contaminación, o los controles de las chimeneas, de las fábricas, etcétera, etcétera. No hay controles tan grandes en otros países. Entonces, se me hace como que es muy fácil echarle la culpa a los grandes y mientras los chicos, que se peleen los grandes y nosotros los chicos. Ahora, esta banderita y la otra que es la Unión Soviética, pues hay que incluir a la bandera de China y hay que incluir a las banderas, no sé, de otros países también grandes que son causantes de muchas de las contaminaciones. Y sí, cierto, los que tenemos que arreglar el problema somos los que estamos vivos todavía. Y esperar que o heredar todo este problema a las futuras generaciones o a la inteligencia artificial, porque no somos capaces de arreglarlo nosotros. Pero ese es un comentario nada más. Quiero pasar a Paco Rubio, que tiene preguntas, y después a Rona Gómez. Paco. Gracias, don Armando. A ver, Cristina, yo como guardia civil que he sido aquí en España, pues claro, yo he vivido todos los comienzos del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza. Bueno, pues yo he visto desde el inicio que se creó esa unidad en la Guardia Civil para proteger la naturaleza, que no tenían prácticamente apoyo ninguno, ni de leyes, ni de políticos, ni de nada. Así como te lo digo, ellos ponían todo su interés, aparte de que eran unas unidades súper pequeñas, muy pequeñitas, de 4 hombres para un terreno enorme que tenían que vigilar, era casi imposible. Pero bueno, ahí donde se veía era todo lo que contaminaban las fábricas de cerdos, de animales que estaban eso, que todos los purines estos, todo lo que salía de allí de la fábrica, iban a parar a los ríos van al mar, todo, en fin, es todo un caos que se produce en la naturaleza que afecta lógicamente al cambio climático, porque todo eso al final va a parar. Yo lo que te quería preguntar más que nada es si tú no crees, o si por lo menos no tienes constancia de que los propios políticos están generando este cambio climático a posta. Si lo están haciendo ellos, ¿tú crees que de alguna manera todas esas rayas que vemos diariamente por las nubes, esas rayas que vemos de los aviones que antiguamente no se veían, o sea, hace años no se veían esas rayas, ahora se ven muchísimas rayas de esas? ¿Tú no crees que algo están influyendo o lo están haciendo a posta? Hay problemas con el internet de Paco y ya no se alcanzó a Para escuchar la pregunta. Ya no se escuchó tu pregunta porque que se barrió la no frecuencia. Sí, de la cuestión llueva, política. Bueno, para Sí, que conteste, Cristina, por favor. sí, llueva, gracias. Yo pienso, para pienso que se pueden que hacer haga, no muchísimas. sé. ¿No me has oído, Cristina?
Sí, sí, No, sí, se sí. barrió la pregunta, pero creo que ya O la sea, pero tiene, ya la captó. la Va a cuestión contestar política ahorita. la he captado perfectamente, Paco, no te preocupes. Eh, Sí. Bueno, que podría contestar a todos. La cuestión política creo que es importantísima porque son los que realmente, a través de las distintas instituciones y a través de sus voces, son los que nos pueden dar a conocer y dar esa información que es tan importante y tan relevante, ¿no? Y que es una información que hoy en día tenemos más y la gente tiene más acceso, pero creo que no es suficiente. Creo que se debería informar muchísimo más a la población desde todas las esferas y desde todas las instituciones y yo como docente además lo digo sobre todo desde las instituciones educativas, desde las primarias hasta las universidades y todas, ¿no? Porque cuando la gente está informada de un problema, y este es un problema grave que nos afecta a todos y que es un desafío, en mi opinión, el principal que tenemos los seres humanos, porque y las generaciones futuras, pues quién sabe lo que les pasará, ¿no? Pues pienso que teniendo esa educación y ese conocimiento es a partir de ahí donde se pueden hacer cosas, ¿no? Cuando uno conoce algo es cuando puede actuar y cuando puede tomar algún tipo de solución. Así que claro que sí que pienso que la clase política, que pienso que muchos hacen muchas cosas, en España hay una parte que están haciendo, pero se debería hacer muchísimo más, muchísimo más. Yo no excuso a la clase política ni a nadie porque soy de las primeras que Claro, pienso que son las que pueden dar voz, ¿no? claro, Y, pero no lo y hacen. contestando un poco a Cristina, que ha sido un planteamiento interesantísimo el que ha hecho, eh, fijaros, ahora está la impotencia del desplazado climático que se está acudiendo, lo cuento en el libro y cuento mucha casuística, están acudiendo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a través de ese comité se están estableciendo demandas, es decir, personas y comunidades que están demandando a sus estados y a los supuestos estados de acogida porque no les acogen, porque no les dan refugio, o a sus propios estados porque no les están protegiendo por los efectos extremos del cambio climático, porque tenemos que pensar que hay personas que están abandonando sus tierras, sus poblaciones, incluso sus países, porque sus tierras se están inundando, porque el nivel del mar está destrozando o aniquilando sus medios productivos, sus hogares, o porque el aumento de la temperatura está desertizando sus tierras, sus suelos, porque esto está creando además conflictos y exacerbando los conflictos que ya son existentes, que ya estaban. Hay muchísimas regiones en el mundo donde los conflictos son muy exacerbados y están exacerbados por las cuestiones del cambio climático. Y a lo que iba, se están demandando, como está en la desprotección por el derecho internacional, que estas personas y comunidades demandan a los estados para adquirir protección. Y ya hay sentencias, que las he estado leyendo hace unos meses, hay sentencias que están dando la razón a personas individuales y a comunidades y les están dando la razón y están obligando a los estados a proteger y a indemnizar a estas personas que son desplazadas por motivos climáticos, con lo cual esto es una chispita de esperanza que sí que tenemos dentro bueno, del ámbito de la comunidad internacional, de que ya sí que se están tomando cartas en el asunto y se están haciendo cosas, lo cual nos quiere decir que hay que legislar y que el derecho internacional tiene que tomar cartas en el asunto y acoger al migrante climático. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Tenemos a Rona Gómez, venezolana, residiendo en Málaga, España. Rona. Hola Cristina, bueno, felicitarte por tu libro, realmente has escogido un tema urgente que tenemos que abordar. Yo diría que desde todos los ángulos. Fíjate, yo estoy acá en Málaga, España, y pues para mí como escritora y poeta es una forma de alzar mi voz hacia... Ups, se fue. Se fue. Bueno, le damos la palabra a Rosario Georgina Merrill desde Utah, Estados Unidos. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad. Lo del cambio climático es tan urgente y tan escabroso y tan miedoso. O sea,
causa miedo ver tantas cosas. Pero, o sea, si cada uno de nosotros hiciéramos el mínimo reciclar la basura, no contaminar el aire, hacer todas las cosas que a cada persona individual le corresponde, esto sería mejor. Pero también viene otra situación que dicen que el calentamiento global no es por el ser humano, sino por un ciclo de la Tierra, que siempre ha habido esos ciclos donde la Tierra termina. Lo que sí no creo viable y bueno es la contaminación de la Tierra. Que el cambio climático a lo mejor es otro punto de que la Tierra tiene sus ciclos, pero la contaminación sí nos concierne a todo ser humano. Y también se dice que hay unos campos muy grandes de torres que hacen la vibración, ahorita no recuerdo cómo se llama, que están cerca de Alaska y que por medio de eso los gobiernos pueden controlar el clima. Y digo, si eso es así, pues qué crueldad más grande, porque mientras en unos lugares se están inundando las personas, en otros lugares no se pueden apagar los incendios y hay sequías terribles. Otra parte de que ha acabado con la tierra y que ha contaminado tanto es tumbar los bosques por poner ranchos ganaderos, por escarbar la tierra, todo esto que la tierra emana cuando es labrada. Todas esas cosas deberíamos de hacer conciencia de cómo se cultivaba la tierra hace muchos años. Todavía en comunidades indígenas echan la semilla por medio de un agujerito que hacen en la tierra con una estaca. Y de esa manera no abren toda la tierra, no contaminan más la tierra. Pero las grandes industrias quieren más y más y más y al querer más nos estamos acabando. Gracias y felicidades por ese tema que has tocado en ese libro. Muy bien, gracias. Carmen Guerrero Famada, cubana viviendo en Francia. Adelante, Carmen. Buenas noches, muchas gracias, Cristina, por el tema ese tan importante que has abordado. Es real que las grandes potencias tienen una responsabilidad muy grande, pero yo pienso que cada habitante de este planeta tiene una responsabilidad individual, porque se habla mucho y es como si, digamos, ellos tienen que trazar las grandes líneas, pero tiene que haber una educación, como sucede con todos las grandes causas de este mundo, donde el hombre interviene. Tiene que haber educación. Las asociaciones de cada uno de los países movilizarse para desde las escuelas, como aquí se está haciendo en Francia, desde las escuelas sensibilizar a los niños de por qué hay que cuidar el planeta, aprender a reciclar. Y votamos mucho, compramos demasiado, a veces lo que no necesitamos, porque estamos incitados por toda esa sociedad de consumo y vamos a comprar más en lugar de reciclar eso, darnos. Aquí se han creado muchos movimientos que son muy beneficiosos y hay muchos jóvenes que ya van a comprar esas tiendas, por ejemplo, de ropa reciclada, lo que hace que el productor ahora va a prestar más atención a la materia prima que va a poner en lo que va a confeccionar, porque tiene un competidor al lado que es mucho más barato. Y por otro lado, es cierto lo de los inmigrantes por razones de clima, pero esos mismos inmigrantes, yo he vivido en África, yo lo veía, eran los que destruían la naturaleza. Lamentablemente hay que decir las cosas por su nombre. Eran por ignorancia, por lo que sea, pero eran los que cortaban los árboles indiscriminadamente y los que sin tener conciencia llevaron a que este planeta hoy tenga zonas desertificadas completamente. Cuando yo estuve en Namibia, yo caminé por lugar que parecía una arena de la playa y eran lugares donde se veía que habían existido árboles. Pero como justamente no hay educación de esas poblaciones y no hay conciencia de lo que viene después, porque el hombre piensa que
Piensa en el momento de hoy y no piensa que detrás vienen otras personas. Es inconsciente, no sé si será propio del ser humano, pero no piensa así, yo vivo ahora y de todas maneras eso a mí no me va a pasar, porque de la capa de ozono se habla desde el año 75. Yo tenía un amigo que trabajaba, su tesis fue basada en eso, en la apertura que estaba teniendo la capa de ozono, pero nadie le dio importancia porque bueno, no, los efectos no eran tan evidentes como los tenemos ahora. Y yo pienso que sí, es importante acoger a esas personas, pero mucho más importante, ayudar a la educación de los humanos, para que cada quien en su lugar contribuya a que esto no suceda, a que no hayan bosques que se corten como si indiscriminadamente. No estoy hablando del caso de los indígenas del Amazonas, que ya ahí entran las transnacionales y el problema es más complejo. Estoy hablando de países donde se corta, porque se cocina con leña y bueno, vamos a cortar aquí y a nadie se le ocurre que hay que repoblar y hay que sembrar más árboles, que algunos, yo estuve viendo un reportaje el otro día, algunos países sí lo hacen. Hay un señor que se propuso recuperar todo un terreno y lo hizo, pero en nuestras sociedades occidentales ninguno lo hace. Muy pocos reciclan, cuando está apurado, lo mismo, el cartón lo echa en la basura de los desechos de alimentos, que no, y no nos damos cuenta, pero todos tenemos que contribuir. Todos tenemos que contribuir y no es tan fácil, pienso yo, aunque es necesario y es importante y es imprescindible dar una solución, porque ahora no podemos decir vamos a cerrar las termonucleares porque nos quedamos sin electricidad, porque no se crearon las condiciones antes para obtener que todo el mundo tenga un panel solar, por ejemplo. Es decir, que es un tema realmente bien, bien complejo y que yo personalmente pienso que es muy importante educar. Educar y Muchas educar gracias, y educar. Carmen. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Señor director. Y nada más ya para la última pregunta, Rona Gómez, que se quedó corta, salió en internet. Y después de Rona vamos con la embajadora rápido, después con María Piña y cerramos, porque ya se nos viene la clausura. Rona Gómez, rapidito, por favor. Hola, hola, perdón que tuve problemas técnicos. Bueno, mira, lo que acaba de decir la señora Carmen, educar. Te agradezco este libro, de verdad. Todos tenemos que sumarnos por ser cada día más honestos y ser consumidores conscientes, trabajar con políticas claras. Yo creo que el mundo en este momento no está ya para solo hablar y no hacer. Esto tiene que ser en unidad porque es un trabajo desde casa hasta donde tú te puedas imaginar. El mundo nos necesita, nuestros entornos nos necesitan. No podemos seguir siendo indiferentes porque es que ya no vale ser indiferente ante los inmigrantes climáticos. Son seres humanos iguales que nosotros y deben ser atendidos porque hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Y si no empezamos a trabajar como es debido, ayudando a los países y teniendo políticas que sean universales, porque es que hay una emergencia, hay un problema gigantesco por todos los ámbitos. Y si realmente no nos unimos como seres vivos y empezamos a trabajar en función a nuestros entornos, lamentablemente le vamos a legar es un basurero a nuestras generaciones futuras. Y no solo eso, es la destrucción plena de cualquier decencia para poder vivir en ambientes saludables como todos merecemos. Entonces, bueno, agradezco tu libro y te deseo el mayor de los éxitos. Muy bien. Muchas gracias, Rona. Vámonos corriendo con nuestra embajadora cultural, después María Piña, breve, lo más breve posible, y después Cristina Barcelona, Luz Marisol Paredes y cerramos. Gracias. Adelante, nuestra distinguida embajadora. Cristina, ¿dónde podemos encontrar tu libro y tus enlaces de contacto para la gente que te quiera seguir? Bueno, el libro lo podéis encontrar en Amazon. Además es uno, lo estuve mirando el otro día, es uno de los que tienen bastantes ventas en los últimos días y está bastante cotizado.
Mis enlaces, yo estoy en todas las redes sociales por Cristina García Fernández, me podéis encontrar, o si no le dejo el enlace a Marisol. Es que estoy en los de Instagram, no me lo sé. Y en Twitter, en Facebook es Cristina García Fernández, pero le dejaré el enlace a Marisol para que ella os lo pueda facilitar. Y quería simplemente decir antes de cerrar que hay otros temas que se tratan en el libro, como decía antes, que es el de importantísimo, el de la seguridad internacional, cómo el cambio climático está apretando las tuercas a la cuestión de la seguridad internacional, que hasta las instituciones como la OTAN, la Alianza Atlántica, se está preocupando y está tomando cartas en el asunto. Hay cuestiones también que trato, que es como los países, cuáles son los países y las comunidades más vulnerables. Y aquí hay algo, porque sé que hay personas aquí que viven en California, yo voy muchísimo a California y como decías al principio, Luz María, he estado investigando allí en comunidades vulnerables. Hay un estudio en uno de los capítulos del libro de las comunidades vulnerables de California, y simplemente fijaros que California, siendo el estado más rico de los Estados Unidos y la quinta región más rica del mundo por renta per cápita, y sin embargo tiene un nivel de pobreza brutal. 1 de cada 5 californianos es pobre. Las comunidades más vulnerables de California, que son las de origen migratorio, latino, isleños del Pacífico, comunidades de color, etcétera, viven en unas condiciones bastante en fin, de vulnerabilidad, vamos a hablar, ¿no?, ante los impactos del cambio climático. Pero, sin embargo, también quiero decir que se están haciendo muchas cosas en ese estado, porque se está aportando muchísimo dinero para construir centros de resiliencia climática, y bueno, pues se están haciendo otra serie de cosas que el interesado lo puede ver. Es un libro inteligente, no sé quién decía el otro día también, o una de estas charlas que he oído, también tiene un QR donde el lector se mete y puede ver cuáles son las comunidades más vulnerables del estado de California y ver ese estudio que he hecho. Y ya el último capítulo es sobre ciudades inteligentes y aldeas inteligentes, ¿no?, como una medida de adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Cristina. María Piña. Perdón. Pues yo simplemente por tema de tiempo darte las gracias, Cristina, por tu libro, por todo lo que estás haciendo, por toda la educación que estás sembrando allá por donde vas, y me ha encantado lo que he escuchado, me ha encantado lo que he leído, y me ha encantado conocerte. Así es que muchísimas gracias también a nuestro director de la agencia, de nuestra América Online Radio, a nuestra CEO de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, por la oportunidad, también a Luz María como embajadora de la Expo, y a nuestra querida Luz Marisol como coordinadora, ¿no? Me ha encantado, me ha sabido muy poco, creo que es un tema que tiene mucha tela que cortar, como decimos en Panamá, y te doy las gracias, y te seguiré en las redes y seguiré de cerca estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, María Piña. Cristina Barcelona, nuestra directora ejecutiva de la Agencia Mundial de Prensa. Igualmente estoy agradecida de haberte conocido, mi querida Cristina, sobre todo porque eres una mujer muy interesante en el sentido de que desempeñas un papel crucial en la construcción de las sociedades más resilientes, equitativas y sostenibles. Y tu participación activa para mí es fundamental para lograr soluciones efectivas y justas frente a esta crisis climática. Y estoy segura que contigo lo vamos a conseguir. Vamos a ello. Gracias. Al contrario. Luz Marisol Paredes Napolitano, últimas palabras y yo ya cierro las... Gracias, Gracias a por todos. la pauta. Pues agradecerle que a nuestra querida Cristina García Fernández, que cierra con broche de oro nuestra 7ª expo literaria. Hemos llegado al final. Dentro de unos 30 minutos nos conectamos también a nuestra clausura. Están todos invitados y de verdad este libro es maravilloso. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues en la plataforma de Amazon, Impactos Sociales del Cambio Climático. Cristina García Fernández lo acaba de exponer y de verdad que es maravilloso. Lo vuelvo a recalcar. Así que lo pueden comprar en 2 versiones, electrónica y física, en Europa y en Estados Unidos en 24 horas
ya tienes el libro en la puerta de tu casa. Y si estás más lejitos, tampoco hay problema, porque en forma electrónica lo puedes tener en tu biblioteca virtual y empaparte de estos temas. De verdad que es muy importante para que no desconozcas los problemas que desafiamos actualmente, que es esto, justamente este es el principal problema que enfrenta la humanidad. Señor director, con usted la palabra. Muchas gracias. Esta fue nuestra última entrevista en la Expo Literaria, en la 7ª Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En la 8ª le agregaremos escritores, poetas, narradores y cantantes. Vamos a traer a cantantes famosos, muchos de México, otros de España, otros de Colombia y no sé de dónde más. Y además me dicen que son puras sorpresas, pero yo me espero la sorpresa. ¿Para qué me adelanto? Muchas gracias, les agradezco a todos ustedes su presencia. Esta Expo Literaria ha sido una de las más intensas y con temas muy importantes que aquejan a la humanidad y no vamos a resolver los problemas, pero sí, como dice un dicho, el que no se queja, no se queje. O sea, hay que quejarse de los problemas que hay en esta humanidad y hay que quejarnos hasta que puedan resolverse. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cristina García Fernández, Cristina Barcelona, María Piña, y a Luz Marisol Padres Napolitanos por el buen trabajo. Un aplauso a la Expo Literaria y nos vemos en la clausura porque no sé qué va a pasar porque dice que hay sorpresas. Sé que nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Hasta luego.